¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir un poco en marcha este seminario, ¿no? Que sobre todo, ¿no? por la fecha que es, va a estar muy marcado por, evidentemente, el final del trimestre y pues hacer balance, ¿no? del comportamiento, sobre todo de los principales índices, que son un poco los que tratamos en el seminario. Antes de nada, bienvenidos a todos. Bueno, para quien no me conozcáis ya nuevo, pues en el seminario sabéis que soy Borja Rubio, uno de los responsables de venta variable del XTB y el responsable de este seminario. Dicen que no se escucha bien, me comentan por aquí. Por favor, confirmadme, me dice Francisco, que el audio no se escucha muy bien. Me confirman también por el chat. Vale, por favor, confirmadme el resto. Entrecortado, me dice Ángel, vale, entrecortado. Vale, un segundito, vamos a ver. Te escucha con voz temblorosa. Vale, bueno, pues vamos a ver si la técnica nos da una mano. Ahora un poquito mejor. Me dicen que sí, por aquí. Venga, voy a dar 15 segunditos. A ver si me escucháis mucho mejor, vale. Si os digo ahora, no sé qué he tocado, pero parece ser que el sistema tradicional ha funcionado. Vale, perfecto. Confirmadme el resto que está todo correcto y que ahora ya me veis la pantalla, DAX en 5 minutos, y que el audio también pues se escucha correctamente. Tengo un ok, ¿no? Cuando pongáis un ok, perfecto, ¿vale? Para pues solo una pequeña mejora, me dicen. Ya. Vale. Esperad un segundito, ¿vale? Vale, perfecto. A ver, por favor, vamos a ver si ahora el toque técnico nos ha dado ya el ok del audio. Por favor, ahora confirmarme, Mar también, Francisco también que decía que se escuchaba un poquito mal. Si ahora ya va mejor. Parece que mejor, me dicen por aquí, un poco mejor. Vale, perfecto. Venga, pues vamos un poquito a poner manos a la obra. Si persiste el problemilla, comentármelo, porque si no, pues tirarme hablando y que no os escuchéis nada, pues la verdad que si no es absurdo, ¿vale? Pero bueno, veo que va mejor y vamos a ponernos un poquito manos a la obra. Bueno, un poco día típico, ¿no? Dentro de esta semana, bueno, semifestiva, ¿no? Sobre todo con los días de mañana y el viernes se nota también en el volumen del mercado, aunque no está resistiéndose tanto el volumen. De hecho, si, por ejemplo, ¿no? Veis, cogemos el IBEX 35, un poco los componentes para que os hagáis una idea, ¿no? De cuál es un poco... Vale, aquí veis... En la información histórica vais a ver un poquito, ¿vale? Como los volúmenes, en este caso no se están resistiendo mucho, ¿no? Aquí ya lo veis. El IBEX, toda la cantidad negociada por encima de los
336.000, es decir, es una auténtica barbaridad y la verdad que no se ha resentido tanto, teniendo en cuenta, bueno, pues que es un poco una semana un poco atípica, ¿no? Entonces, estamos viendo pues, un movimiento bastante considerable, por lo menos de volumen, de miembros dentro del mercado que la verdad que, bueno, pues lo normal es que hubiera caído pues un poquito más, ¿no? Sobre todo por las fechas en las que estamos. Bueno, vamos a repasar un poquito pues este primer trimestre, sobre todo sobre los principales índices, como ha sido. La verdad que poco que decir, sobre todo a nivel europeo y en prácticamente los principales índices, o sea, subidas de 2 dígitos prácticamente en todos, ahora lo vamos a ir repasando. El DAX ha marcado la tendencia, subiendo por encima del 20% desde el 1 de enero, es decir, una subida muy fuerte. Y el resto de índices europeos ahora lo veremos, pero también efectivamente con un gran comportamiento. En cuanto a Asia, también efectivamente, bueno, pues hemos tenido un muy buen comportamiento también en Japón, buen comportamiento en China. La única duda, de hecho que llevamos comentando ya hace semanas, es Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos desde el principio de año los índices prácticamente planos, el S&P 500 está prácticamente plano, y es verdad pues que después de todo este movimiento alcista y el tema de la subida de tipos de interés para este 2015, ¿no? Tras la retirada de la QE por parte de la Reserva Federal el año pasado, pues evidentemente están cambiando el dinero de manos y se está yendo a otros activos, ¿no? Principalmente renta variable europea en gran medida y bueno, pues también muchas compras para aquellos que hagáis mercado Forex, pues sobre todo en el dólar, ¿no? El dólar que tanto por política monetaria, ¿no? A la hora de subir tipos de interés que le afecta positivamente, como por la debilidad del resto de las divisas, ya sabéis, dentro de esta guerra de divisas en la que nos estamos situando, pues evidentemente está siendo uno de los principales activos y refugio de los inversores, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer un poquito el repaso. Vamos a empezar por Europa. Voy a coger un poquito ahí una foto, ¿no? Un poco más amplia, para que un poco nos hagáis una idea de cómo estamos, cuál es nuestra situación. Aquí vemos un gráfico semanal, tengo marcada una línea vertical desde el comienzo del año, en la primera semana, esta primera semana de enero. Lo que he comentado, ¿no? Primer trimestre del año, first quarter, por encima del 22%, ¿no? Tenemos las subidas, ¿no? Pues si veis las velas semanales, que quitando la de la semana anterior, que de hecho, pues veis un poquito aquí, hacemos la foto, una especie de candlestick, formación de martillo, con implicaciones también de fortaleza compradora. Incluso pues esta semana otra vez estamos tocando los máximos, acercándonos mucho a los máximos que vimos hace un par de semanas. Pues el líder indiscutible, ¿no? 22% desde el 1 de enero y bueno, pues una tendencia que evidentemente es bastante clara. Estrategia de medio largo plazo, ¿no? Seguimos comentando lo mismo. Pues estar pendientes a una retrocesión, largo en correcciones, para aquellos que hagáis swing, es decir, aquellos que no os dediquéis exclusivamente a operar intradia. Para operar intradia, evidentemente, la coyuntura macroeconómica pues nos importa un poco menos, ¿no? Ahí es donde ponderamos más el precio puro y duro, el análisis técnico o la vertiente del análisis técnico que cada uno utilice, ¿no? en su estilo de trading. Pero bueno, es que son gráficos evidentemente que dejan poco lugar a dudas. Si veis incluso mensuales, ¿no? Los 3 meses, aquí lo veis, ¿no? El comienzo del cuarto mes, que también ha empezado con fuerza, pues indiscutible, liderando las subidas pues dentro de los principales índices mundiales a la cabeza, ¿no? De hecho, veis aquí la media que tenemos, exactamente, no me acuerdo ahora mismo, sí, la media de 10 semanas, aquí en semanal, que ya es algo considerable lo lejos que estamos, ¿no? Entonces, si nos vais a gráficos diarios, bueno, tengo aquí puesta la media más pequeñita, creo que es la media de 10, si no recuerdo mal. Sí, tengo la media de 10, que en diario sabéis que son los últimos 10 días, es una media simple. Tengo la media de 20, ¿vale? Aquí también lo veis, ¿vale? Que sería, digamos, como la media del último mes de cotización en gráfico diario. Y luego tengo aquí la de 60, ¿vale? 60 estaríamos hablando aproximadamente de unos 3 meses. Y veis automáticamente, bueno, pues como
ha aguantado muy bien la media de 20 del último mes y el precio pues se ha situado por encima, ¿no? Es decir, muchísima fortaleza. Es verdad que en esta zona vemos mayor consolidación, ¿no? Y congestión del precio. Es normal. Y bueno, pues ahora un poquito más adelante en el seminario por hacer un poquito pues el repaso desde el punto de vista más de puro trading y más corto plazo, pues veremos qué está ocurriendo en esta zona, ¿no? En esta zona un poquito de congestión, que hay dos factores fundamentales, ¿no? Que ha aumentado algo la volatilidad, es decir, ha aumentado bastante el movimiento que podamos coger intradía. En este tipo de tendencias, a nivel intradiario es mucho más complicado operarlos, pero aquí sí que es verdad que nos ha dejado pues buenas oportunidades de trades. Y bueno, pues luego evidentemente pues la consolidación en torno a estos niveles, estamos hablando aproximadamente de unos 400, 500 puntos, no más en este caso. Entonces, bueno, esto en cuanto al DAX, principal líder de este primer trimestre del año y con subida pues evidentemente muy fuerte, ¿no? Motivos, ¿no? Pues en la puesta en marcha del programa de compras por parte del Banco Central Europeo ha influido muchísimo, la debilidad del euro en una economía muy industrial como la alemana y dentro del DAX acciones del sector automovilístico, acciones industriales, pues la debilidad del euro les hace todavía más competitivo pues cuando estamos hablando de mercados norteamericanos, la fortaleza del dólar, incluso pues otros mercados como el británico también, en el que bueno se está viendo bastante favorecido. Riesgos latentes que podemos tener en cuenta y que podamos pensar que un poco se podría pagar en el corto plazo la música de la fiesta, ¿no? Evidentemente, en principio 2015 es un año que tiene que ser positivo para la bolsa, bueno, se está demostrando, pero bueno, los principales riesgos lo podemos ver sobre todo, que es lo que el mercado está más pendiente, lo que está pasando al otro lado del Atlántico, como antes he comentado, que es la posible subida de tipos este año de la Reserva Federal. Desde mi punto de vista, la influencia ya lo está descontando el precio, en esa debilidad que estamos viendo dentro del mercado norteamericano, cambiando esos flujos a Europa. Y sí que es cierto que en cuanto a la política de comunicación, como siempre lo comento en el seminario, pues la Reserva Federal le mete unos cuantos goles al Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo, hemos empezado el programa de compras hace apenas unas semanas y ya se está hablando que antes de 2016, septiembre de 2016, pues que se puede terminar antes el programa de compras, ¿no? Es decir, hay una sensación mucho más de improvisación, ¿no? Entonces, bueno, pero principalmente la verdad que el mercado está pendiente de lo que ocurra en cuanto a la subida de tipos en Estados Unidos y decisiones de política monetaria, ¿no? Seguimos viendo los activos financieros, me da igual que sean divisas, materias primas, índices, lo que sea, que está todo muy dopado por las decisiones de los bancos centrales, que es lo principal, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo mejor, digamos, el riesgo, ¿no?, que podríamos tener un poco latente. Y es verdad también que en las últimas semanas estamos viendo pues una cierta recuperación de los datos de inflación, con la fuerte caída que hemos tenido sobre todo por la caída de los precios del petróleo, ¿no?, y de las materias primas no elaboradas, pero es verdad que estamos viendo un suelo, que eso se ve de forma muy notable analizando la inflación subyacente, que es la que elimina esos dos factores que he comentado. Y bueno, como es el principal mandato del Banco Central Europeo, controlar la inflación, es el principal. Si evidentemente vemos que hay un suelo y empieza a haber una recuperación, pues eso es lo que puede crear a lo mejor alguna declaración, como la que he comentado antes, de que se pueda retirar antes de tiempo la QE. Os digo, o sea, esto es comentarios, desde mi punto de vista, un poco sacados fuera de contexto ahora mismo, por parte de algún miembro del Banco Central Europeo, pero bueno, que tengáis en cuenta por dónde tira un poco ahora mismo la situación, ¿no?, de la renta variable. Bueno, esto en cuanto al DAX. Vamos un poco a los principales índices europeos, luego voy con Norteamérica. El segundo en discordia, bueno, ha sido el mismo, el italiano, pero no lo tengo aquí sacado en el gráfico. Tenemos al CAC francés, más de un 18%, doble dígito en el primer trimestre del año. Subida prácticamente vertical, ¿no?, de la misma forma, ¿no?, de que rompimos aproximadamente la zona de los 4.500
pues ahora mismo, evidentemente, aquellos operadores en tendencia que hayan cogido la tendencia, pues imagino que muy contentos, y aquellos que se hayan perdido, que hayan cerrado posiciones, pues la estrategia es la misma que en cuanto al DAX, ¿no? Largos en correcciones para, pues, volvernos a subirnos al carro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Doble dígito, también gran comportamiento, otro índice compuesto, pues, muchas compañías del sector del automóvil, también compañías farmacéuticas dentro del sector de la salud, también con bastante peso dentro del exterior y también muy favorecidas, ¿no? En cuanto al CAC francés. Nuestro índice, en este caso, el IBEX 35, aquí lo veis también, gráfico semanal, bueno, también comportamiento muy, muy bueno, subida de un 12% en lo que vamos del trimestre, más de un 12%, un poquito menos desde nuestro punto de vista, sobre todo por el tema griego. El tema griego es algo que siempre tiene un mayor efecto contagio, pues a países como España, a Italia, aunque a Italia le ha afectado menos. Y ya os digo, ¿no? En máximos, ¿vale? Sí, ahora voy un poquito. Ahora voy, Marco, voy a repasar todos los índices, ¿vale? Este trimestre, o sea, no os preocupéis. Y si falta alguno, lo vemos. O sea, eso no, ya os digo. Superando los máximos que marcamos en el año, a finales del año 2009, por encima de los 11.500. Y, bueno, pues ya prácticamente con la moto y la siguiente referencia en los 12.000 puntos, ¿no? 12.000, 12.200 puntos que tenemos del propio IBEX 35. Pues también, ¿no? Al final el discurso es lo mismo, ¿no? Una corrección en alguno de los siguientes soportes clave, pues nos puede dar otra vez entrada como estrategia en estos índices, ¿no? Podríamos estar hablando otra vez de los 11.150 puntos, 11.000 puntos, es algo que no es para nada descartable, ¿no? En cuanto al Eurostock, que ya sabéis que es una aglutina, ¿no?, a las 50 principales empresas europeas, ¿no?, sobre todo por parámetros de liquidez, ¿no?, y capitalización bursátil, pues ya lo veis, ¿no? Primer trimestre del año, primer quarter, también más del 26%. Después de la ruptura, ¿no?, en gráficos semanales, ¿no?, durante gran parte del año pasado, que al final acabó prácticamente plano, rompimos, ¿no? Rompimos esta zona clave. Un momentito, a ver si me deja coger la cruceta. Aquí tenemos la cruceta. Rompimos la zona clave, que eran los niveles de aproximadamente... Espera un momento que me está yendo un poco mal ahora. Vale, sí, de los 3.400 puntos, 3.300, no coge muy bien la cruceta. Y automáticamente veis incluso que la proyección del canal bajista, ¿no?, de esta zona de consolidación, pues se ha cumplido. Aquí tenéis el precio por encima de la proyección de la figura que teníamos previamente. Y también, ¿no?, al final el discurso muy parecido y bueno, al final con una correlación, como ya sabéis, muy parecida a los principales índices europeos, ¿no? En cuanto a Europa, cuando hablamos de Europa, países que están con la moneda única, con el euro, ya si hablamos del FTSE o de otro tipo de índices, habría que estar analizando otro tipo de cosas, pues ya lo veis, ¿no? El IBEX un poco más rezagado, pero también con la marcha puesta hasta los 12.000 puntos. Esperar correcciones otra vez para aquellos que operéis, yo creo que sería la estrategia más interesante actualmente si no hacéis puro intradía, como digo yo, o una estrategia un poco más de corto plazo, y gran comportamiento, ¿no? Ya lo comentamos en su momento, que la QE iba a llegar, llegó, y evidentemente por lo menos los resultados se están viendo de forma palpable. Por otro lado, países europeos, ¿no?, que no tienen la moneda única, como me han preguntado por el chat, pues principalmente el FTSE. El FTSE subiendo un poquito más, de forma más ligera, comenzamos el año un 3% de subida desde enero,
tocamos máximos que no se veían desde hace muchísimo tiempo, por encima de los 7.000 puntos del FTSE británico. Y bueno, es verdad que desde esta zona ha rechazado y hemos visto pues mayor debilidad y bueno, pues este rango que tengo aquí marcado, ¿no?, entre la zona de los 6.950 y los 6.675, un poco es la zona ahora mismo donde vamos a marcar un poco nuestro trading, ¿no? Pero también bastante fortaleza, es verdad que con subidas un poquito más tibias por el recorrido ya que llevábamos previo y porque también, aunque en menor medida, están en la otra dirección que Europa. Europa, UE, Reino Unido están dentro de una QE, pero en la decisión para, no creo que este 2015, pero para 2016 empezar a subir tipos de interés, en 0,50 los tenemos en Reino Unido, y empezar a retirar el programa de compras que, si no me equivoco, estamos hablando de que inyecta anualmente la friolera de 375.000 millones de libras, ¿no? Para que un poco os hagáis una idea de las cifras que estamos hablando de compra de activos financieros, ¿no? Sobre todo activos de deuda. Entonces, bueno, también, sobre todo, mayor debilidad por ese motivo, ¿no? Lo que está más pendiente dentro del Reino Unido son las elecciones que vamos a tener este año, que realmente están muy abiertas, y veremos qué ocurre, ¿no?, en este caso. Vale. Bueno, mayores índices también en Europa que no se me quede por el camino. El índice ruso, el RTS, desde el 1 de enero también subidas del 12%. Esto desde el punto de vista técnico hay que matizarlo. Igual que los índices europeos están en una tendencia claramente alcista desde hace pues unos cuantos meses, incluso años, hablando del DAX, en el índice ruso la debilidad de la economía es latente, ¿no?, sobre todo por la caída del precio del crudo, los problemas que tienen con la fuerte caída del rublo, y eso evidentemente está afectando bastante. Lo que ha ocurrido es que está rebotando, ¿no?, que está rebotando, y ha habido un efecto de rebote desde enero que le ha provocado una subida de un 12%, pero aquí la estrategia no es largo en correcciones, ¿vale? Aquí la estrategia es que estamos en una economía con problemas, un índice evidentemente que hasta que no, digamos, por lo menos supere este máximo anterior que nos dejó en 932, pues el optimismo, desde mi punto de vista, por lo menos no va a llegar, ¿no?, para operar a medio largo plazo. Entonces hay que ver y extrapolar, sacar estas conclusiones de que si yo quiero centrarme en el índice, en el RTS ruso, en un gráfico se ve, ¿no?, máximos decrecientes, con el segundo semestre del año pasado, sobre todo con el desplome del crudo, balanza comercial deficitaria y un país gran dependiente de la energía, con gran dependencia energética, pues totalmente destrozado y bueno, pues con ahora mismo un crecimiento negativo, ¿no?, es decir, con problemas de que en el corto plazo tenga una pequeña recesión, ¿no? Pero totalmente diferente, ¿no? Esto es por el efecto rebote, y el caso de los índices europeos es dentro de una tendencia claramente alcista que llevamos desde hace tiempo, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a Europa, tampoco me quiero entretener mucho más. Por finalizar un poco en Europa, he sacado el Bund alemán, que ya sabéis que es la cotización en el mercado secundario del bono a 10 años, de 10 años alemán. ¿Por qué lo saco? Bueno, me parece interesante también un poco mostrar cuál ha sido el efecto en la renta fija del programa de compras del Banco Central Europeo, que evidentemente, acompañado de lo que ha ocurrido en Grecia, ha sido lo más relevante de este primer trimestre del año, ¿no?, y lo que ha marcado pues la situación que tenemos actual. Subidas de casi un 2%, 1,8% desde el 1 de enero, evidentemente es normal. Si un Banco Central Europeo compra deuda, pues lo normal es que el precio del bono suba y baje la rentabilidad, es decir, los países se financien. De hecho, hace poco, ¿no?, han salido ya datos del Banco Central Europeo que ahora mismo no sé exactamente el porcentaje, no sé si en torno al 30% de los bonos en Europa ya se estaban pagando los inversores por financiarse, ¿no?, por financiar a los países. Algo realmente complicado desde el punto de vista financiero de asimilar, pero está ocurriendo. Y la verdad, aunque desde mi punto de vista es uno de los activos, la renta fija, donde más burbuja creo que puede ocurrir en los próximos años,
básicamente por la fuerte subida también que tienen los bonos alemanes. Primero, porque fue un argumento de refugio, un argumento de ¿dónde meto mi dinero? Pues lo meto en bonos alemanes, aunque pague por ello. Y ahora porque el Banco Central Europeo está comprando bonos. Es decir, por un argumento o por otro, las compras, en este caso, es la señal de identidad, ¿no? Entonces aquí sí que veo un mercado con una subida vertical muy fuerte y aunque pues evidentemente ir en contra del bono ahora mismo es una locura, sí que es cierto que la subida es muy fuerte, ¿no? Me hacen una pregunta antes de finalizar, ¿no? Un poco el repaso europeo. Me pregunta Antonio, dice, buenas tardes Borja, dice, en mi opinión, la renta variable europea puede seguir subiendo indefinidamente mientras haya QE o crees que debería respirar, corregir un poco respecto a la próxima subida de tipos en Estados Unidos, ¿crees que le repercutirá mucho a la renta variable europea o será de menor impacto? Gracias y saludos. Bueno, lo que he comentado, Antonio, ¿no? Buena pregunta. Realmente, para mí creo que va a tener efecto, creo que va a haber menos efecto del que se espera, primero, porque está muy descontado por el mercado. La Reserva Federal lleva anunciando durante mucho tiempo cómo va a hacer esta guía a la hora de subir tipos de interés. De hecho, Estados Unidos ha retirado el QE y tampoco es que haya habido un gran efecto. Y el efecto en Europa creo que va a ser menor. ¿Y luego por qué va a ser menor? Porque esa subida de tipos en Europa, que creo que evidentemente va a afectar más, como es lógico, a los activos norteamericanos, ¿no? A la renta fija norteamericana y a la renta variable norteamericana y también a la apreciación del dólar, pues va a ser un flujo de capitales a la renta variable europea, ¿no? Y seguramente eso el mercado también lo está descontando y es otro de los argumentos, aparte de la compra de bonos, que está marcando mucha fortaleza. Indefinidamente, esto no es indefinido, ya cuando estamos hablando en un primer trimestre de dobles dígitos, ya estamos hablando de palabras mayores. Yo desde mi punto de vista, si el tema griego no da muchos coletazos durante este 2015 y las elecciones que vamos a tener, pues bueno, vemos que partidos en los que grandes bancos de inversión, grandes en este caso instituciones, estaban ya realizando informes en contra, ¿no?, de los cambios legislativos, de cómo podría afectar, hemos visto realmente pues también una moderación del discurso, de las políticas, y eso evidentemente también está calmando y el efecto creo que va a ser bastante más pequeño. Entonces, largos en correcciones, creo que de medio a largo plazo es la estrategia, ¿no?, que hay que seguir y luego ya un poco mediante el análisis técnico buscar un timing de entrada, ¿no? Pero creo que es en Europa la principal estrategia a seguir, ¿no? Y si me tengo que mojar, pues incluso creo que países como la renta variable española pueden todavía dar más juego que este 12% que llevamos actualmente, ¿no? Ya os digo, sí, sobre todo Grecia da un respiro, ¿vale? Todo esto también quiero meterlo desde un punto de vista, estoy haciendo balance del primer trimestre de medio y largo plazo, ¿no? No estoy hablando hoy menos un poco de trading, ahora vamos a meternos también qué está pasando durante la sesión cuando termine este repaso, pero que tengáis en cuenta un poco el entorno, ¿no?, que estoy analizando. Y también os digo que yo pienso que después de la gran volatilidad y los niveles que vivimos, ¿no?, la segunda parte del año pasado, sobre todo en el mes de octubre, yo creo que vamos a tener otra vez durante este año momentos de gran volatilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí puede ser un buen momento para estar atentos y vender para quien vaya comprado y para quien no se haya subido al carro, pues dejarnos mejores precios para coger posiciones, evidentemente, ¿no? Entonces, sí, son los dos argumentos y no creo, ¿no? Y no creo que tenga tanto efecto, ¿no?, como el que pensamos. Nada, muchas gracias a ti, Antonio. Bueno, finalizo Europa, ¿no? Un poco esto lo que estamos viendo, ¿no?, en cuanto al boom. Voy a también, antes de empezar con Estados Unidos, voy a comentar sobre todo porque creo que si hago balance, ¿no?, que yo solo trabajemos sobre índice, no sea el principal aspecto, pues hay que comentar, ¿no? Evidentemente, la caída de más de un 11% del euro dólar. Ya sabéis que cae el euro dólar quiere decir que se han vendido euros y se han comprado dólares. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no?
programa de compras a nivel europeo, muchísima debilidad para el euro, meter masa monetaria y, digamos, dar a la maquinita, y como Estados Unidos está haciendo todo lo contrario, fortaleza del dólar, ¿no? Seguramente sería uno de los grandes ejemplos en el que está habiendo pues esa divergencia de política monetaria tan clara, ¿no? El primer trimestre del año perdió un 11%, que en el mercado de divisas es una auténtica odisea, ¿no? Un 11%, ¿no? De hecho, el año pasado, pues que estuvo de vacaciones, ¿no? Durante 2014, ¿no? O que final de 2013, ¿no? Con un tipo de cambio en 1,40, ¿no? Y ahora pues prácticamente cercano a la paridad y posiblemente, ¿no? Veamos la paridad y por qué no que el dólar tenga mayor fortaleza que el euro, no es para nada descartable, a nosotros está dentro también de los escenarios planteados, pues es evidentemente una gran diferencia, ¿no? Esto beneficia mucho a las empresas con gran peso en el exterior, europeas, y perjudica, como está ocurriendo, pues a las compañías americanas, ¿no? Esa fortaleza del dólar, ¿no? Sobre todo en un mercado tan globalizado, ¿no? Si los mercados fueran más autárquicos, más cerrados, pues el tipo de cambio nos daría más lupa, ¿no? Porque evidentemente un mercado tan globalizado tiene un efecto importantísimo. Bueno, tenía que comentarlo, evidentemente, o sea, es una de los, seguramente con la caída del petróleo, de los aspectos más significativos, ¿no? Dentro de los mercados financieros. Bueno, vamos a ir con Estados Unidos. Perdonadme. Vamos a comenzar por el Dow Jones, las 30 principales empresas norteamericanas, que ya sabéis que va a aparecer Apple dentro de poco. Bueno, dentro de poco ya aparece dentro del Dow Jones, perdonadme. Y aquí es donde viene pues la gran diferencia, ¿no? Y además es uno de los donde más se está notando, ¿no? No acaba de perder fuelle, ¿vale? Pero por ejemplo, pues tenemos al Dow Jones en la variación desde el 1 de enero, perdiendo medio punto porcentual. Y bueno, aquí lo veis, ¿no? Un poco la línea vertical, ¿no? De comienzo del año, ¿no? Como, pues, aunque comenzamos, digamos, tirando de nuevo y haciendo nuevos máximos, los 2100 del SP, y en este caso, la zona de los 18.300 puntos, 18.260, ¿no? Del Dow Jones, tengo aquí marcados en la resistencia en blanco, pues le ha costado, y de hecho ya lo ha ido a tocar en varias ocasiones, y ahora mismo en las últimas jornadas, últimas semanas, máximos decrecientes, mínimos decrecientes y con muchísima mayor debilidad, ¿no? Sobre todo por la argumentación que estamos siguiendo, ¿no? En cuanto al Nasdaq, mejor comportamiento, subiendo un 2% desde el principio del año, aunque tampoco es la alegría a la que nos tenía acostumbrados. Y bueno, también dejándonos un máximo claro, ¿no? En la zona, ¿no? Que además en los periódicos salió y se comentó mucho, ¿no? El máximo en torno a la zona de los, por encima de los 5.000 puntos, ¿no? Del Nasdaq, que no se veían desde la burbuja.com, y bueno, pues se estaban comparando escenarios. Evidentemente no se puede comparar, ¿no? O sea, la integración de la tecnología en la sociedad actual que la que teníamos hace 15 años, pues es como comparar un huevo y una castaña, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y son compañías hace 15 años que estaban muy sobrevaloradas, con un precio sobre el beneficio que obtenían totalmente desorbitado, cosa que no es el mismo caso que las compañías tecnológicas. Es verdad que hay casos como el sector de la biotecnología con una subida muy fuerte, casos con empresas también con una cotización sobre su beneficio, como puede ser Amazon, muy importante, pero bueno, hablamos de Amazon, ¿no? Hablamos de una compañía que, aunque por valoración, por puro value investing, pues posiblemente esté cara, no estamos hablando de ninguna compañía desconocida y con un modelo de negocio muy definido y con mucho éxito, ¿no? La verdad que evidentemente ellos tienen una filosofía de perjudicar su margen a favor de aumentar la cuota de mercado, ¿no? Es la obsesión que tiene su consejero delegado Jeff Bezos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a Estados Unidos. Vamos a finalizar con el rey, ¿no? Con el rey de los índices, con el S&P 500.
aquí lo tenemos, ¿no? También en escala semanal, nada, prácticamente plano. ¿Por qué esta diferencia o esta pequeña diferencia con el Dow Jones? Porque las compañías un poquito más de mediana capitalización, de pequeña, mediana capitalización, están teniendo mejor comportamiento que los grandes blue chips americanos, ¿no? Por eso el S&P, que engloba a 500 compañías, pues tiene ligero mejor comportamiento que el Dow Jones. Aunque, como os digo, ¿no? Los índices, y sobre todo los que son del mismo país, pues tienen una correlación altísima, ¿no? entre ellos mismos, ¿no? O sea, el S&P y el Dow Jones pues se mueven prácticamente de forma idéntica. Y bueno, pues aquí lo veis, ¿no? También 2.100 puntos, aquí tenemos marcado referencia clarísima, ¿no? En el propio S&P 500. Sí que es cierto, ¿no? Que si somos estrictos, sigue haciendo máximos crecientes, es decir, el máximo que hemos hecho ha sido creciente. Ahora la gran pregunta, ¿no? Es que si este máximo de los 2.100 va a ser un máximo para mucho tiempo, ¿no? Y vamos a ver pues una corrección un poquito más del mercado norteamericano o una lateralidad, o realmente pues esta debilidad en el corto plazo pues se puede desaparecer. Yo pienso que todavía un máximo más nos puede quedar en el S&P 500 y creo que lo podremos ver, ¿no? Creo que podemos ver. Pero bueno, es verdad que la tendencia ya da síntomas de muchísimo más agotamiento. Bueno, pues vamos un poquito a finalizar, ¿no? Con algún índice pues más exótico, ¿no? Tampoco muy exótico, ¿no? Pues muy conocido, como puede ser pues el Nikkei, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? También un Banco Central Europeo que con una política monetaria muy laxa, subiendo también en torno a un 10%, máximos crecientes, por encima de los 19.000 puntos, pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir, Japón, sus problemas de inflación históricos y problemas de crecimiento los está solventando, pues, desde hace, va a ser 2 años, ahora en esta primavera, inyectando liquidez al mercado de forma ingente, ¿no? En este caso. Esto está provocando pues una debilidad muy latente del yen, una fortaleza clara de la renta variable nipona, como estamos viendo, y los efectos por lo menos se están viendo. Y os voy a contar un aspecto interesante, ¿no? Aquí lo veis, por ejemplo, en Trading Economics. Ahora lo comentamos, Xavi, he visto tu pregunta, no se me va a quedar ahí en el tintero. Ahora lo comentamos. ¿Vale? Ahora cuando me dé un poquito de forma más técnica. Pero bueno, os voy a comentar un poco anecdótico. Aquí veis el ranking, ¿no? Una página muy interesante, ¿no? Para aquellos amantes de la macroeconomía. La cuarta economía por Producto Interior Bruto, que en este caso en unidades brutas, ¿vale? En unidades monetarias, que es la japonesa, pues ahora mismo tiene el ratio de inflación en el 2,20, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y qué hace Japón en el 2,20 de inflación con los problemas históricos que ha tenido y teniendo en cuenta pues la fuerte caída de las materias primas y del petróleo, que eso afecta a todos los países por igual? Esto evidentemente tiene una explicación. La explicación es que Japón está haciendo también un importante ajuste fiscal por el tema, bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Sobre todo la subida del IVA durante el año 2014, eso también está un poco desvirtuando el dato de inflación, ¿no? Pero bueno, aunque lo desvirtúe, pues es interesante ver cómo poco a poco está viendo pues los efectos, y lo estamos viendo en la economía nipona. La economía nipona crece a trimestre a trimestre al 0,40%, y el problema que tiene, sobre todo en consonancia al resto de países, es que tiene una deuda por PIB pues por encima del 200,20%. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y esto, aunque en el corto plazo no sea un problema, pues en el medio largo plazo no es una desviación económica muy importante, ¿no? Muy importante, y que se tendrá que ajustar de alguna forma, ¿no? Es verdad
que Japón se financia mucho más barato que otros países por la seguridad que crea, ¿no? Pero aunque se financie barato, la cantidad es muy elevada, ¿no? Yo puedo pagar pocos intereses por mi deuda, pero si tengo una deuda muy elevada, eso hay que pagarlo, ¿no? Y en algún momento hay que pagarlo. Y Japón es una economía que tiene un gran envejecimiento, ¿no? Un gran envejecimiento, por eso suben los impuestos, porque hay que pagar pensiones y hay que, pues, gestionar esa pirámide poblacional totalmente invertida, ¿no? Que tiene el país nipón. Bueno, pues este es un poco el resumen, ¿no? Dando, pues, las ideas claves, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Este es un poquito el resumen, dando un poquito las ideas claves actualmente que ha ocurrido durante este trimestre. Vamos a ver este segundo trimestre del año, ¿no? Donde seguramente algunos ya habéis leído de la frase de sell in May y go away, ¿no? Es decir, vende en mayo y hacia adelante, ¿no? Evidentemente son, bueno, pues, parafraseando, ¿no? A muchas comentarios, ¿no? Y frases de este tipo que hay en los mercados financieros, que el mes es donde se hace el recorrido durante el principio de año y luego a partir de mayo pues tenemos unos 3-4 meses hasta que llega pues el final de año pues un poquito más complicado, ¿no? Complicado. Pero bueno, si es verdad que somos estrictos, los últimos agostos que hemos tenido, pues sobre todo con las intervenciones de Draghi, quien haya estado pendiente del mercado habrá visto el comportamiento tan importante que ha tenido. Entonces, bueno, este es el resumen, ¿no? A nivel macroeconómico, ¿no? Que este primer trimestre y el comportamiento técnico que hemos tenido, prácticamente Europa, ¿no? Seguimos siendo nuestro favorito, más ojo con Estados Unidos, aunque yo soy de los que creo que otro máximo podemos ver y la estructura alcista de medio a largo plazo todavía no está deteriorada, es verdad que hay mayores pautas de agotamiento. Y bueno, ese sería un poco el resumen, ¿no? Que en general que quería un poco plantear. En cuanto a lo que está pasando durante la sesión de hoy, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Prácticamente los índices europeos también en positivo, el S&P y los futuros americanos ahora en la apertura dentro de cuarto de hora a las 3:30, pues ligeramente negativo, ¿no? Jornada con tampoco mucho movimiento y vamos un poco a analizarlo, ¿no? Esto que os quería comentar, ¿no? De qué estaba pasando en el DAX, aquí, en esta zona, que era lo que quería un poco comentar en gráfico semanal, en gráfico diario, perdonadme, ¿vale? Esta zona, si vamos bajando y vamos poniendo los prismáticos en un gráfico de una hora, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? El comportamiento, ¿no? De esta semana, aquí tengo las 3 líneas marcadas del lunes, martes y miércoles, ¿vale? Para un poco también a diseñar mi trading por intervalos temporales, que a mí me gusta bastante. Como comenté, ¿no? Ruptura del canal, el lunes otra vez volvimos a testear por encima de los 12.000 puntos, ayer tuvimos cierta corrección y hoy otra vez movimiento al alza por encima del punto porcentual arriba y una señal no muy positiva, ¿no? Que este máximo que hemos tenido en esta zona, ¿vale? Los 12.140 puntos aproximadamente, entre los 2.140 y los 2.110, esos 30-40 puntos, ahora mismo una zona de referencia clave, ¿no? Hemos tenido un fallo, es decir, después de este máximo lo ideal es que este máximo nos hubiera llevado a los máximos del DAX en esta zona y es verdad que aquí, bueno, pues se ha frenado y hemos visto de nuevo las ventas, ¿no? Vamos a ver al final hasta dónde llega esta corrección después de haber fallado en la superación del máximo anterior y es una pequeñita señal de debilidad, ¿vale? Sobre todo para que lo tengáis en cuenta en vuestro trading. En gráfico de 5 minutos ya para aquellos que hagáis intradía, aquí veis la subida del lunes, la corrección de ayer, la subida de hoy, por eso digo que el mercado en el corto plazo nos está dando bastantes oportunidades, no con una tendencia tan clara como veíamos, sobre todo en los primeros meses del año, ¿no? Después de las declaraciones de Draghi. Y aquí lo veis, ¿no? La corrección lo hemos visto otra vez a la zona de los 12.055 puntos. Aquí tenéis un soporte intermedio de corto plazo, ¿vale? Que ya se ha apoyado en alguna que otra ocasión durante esta semana y por de pronto lo está aguantando y ahora para mí el punto clave, ¿vale?
quien haya atacado esa zona de soporte para buscar algún punto de rebote al alza, pues es que nos volvamos a meter por encima de los 12.100 y este máximo previo, que es el que aquí ha fallado y no lo ha superado, nos llegue a la zona de máximos históricos del DAX alemán, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahora mismo estamos prácticamente ya tocando los 12.100 y, bueno, pues si es verdad que esta zona ha aguantado, vamos a ver si consigue pues otra vez volver a este máximo, y yo creo que si vuelve a este máximo lo normal es que lo supere, ¿no? O sea, puede haber sido, digamos, un amague, ¿no? De doble techo, por decirlo de alguna forma, pero ya veis que aquí en los 12.55 se está recuperando. Bueno, en el caso de que el mercado se da vuelta, que no parece, 12.55 sería nuestro soporte de cortos, ¿no? En 12.55 podríamos tirar alguna posición bajista, ¿vale? En el caso de que lo perfore, pues seguramente hasta los 12.000 puntos, ¿vale? Aquí tiramos un FIBO, y aquí veis, ¿no? El 50%, ¿no? En el caso de que aquí el mercado esté corrigiendo y que le dé por darse una vuelta aquí y rompa el mínimo de los 55, yo creo que el primer objetivo los tendríamos en torno al 50% de la subida previa, que serían los 12.000 puntos, ¿vale? Como objetivo a la hora de poder cerrarnos, ¿no? ¿Vale? Bueno, digo en el caso, esto en el caso de un escenario bajista. Bueno, pero es verdad que ahora mismo aguantando los 12.55, bueno, pues yo creo que tiene pinta, ¿no? Y aquí tiene toda la pinta que se va a meter por encima de los 12.100 con claridad y que va a volver va a atacar esta zona del máximo que hemos marcado durante el día de hoy, ¿no? ¿Vale? Es interesante hacer para mí una separación, ¿no? De lo que ha ocurrido en cada día, porque bueno, cada día es como un partido nuevo, ¿no? Es como circunstancias diferentes y el operador se pone delante de nuevo a la pantalla, no solo un operador, sino el resto del mercado, y creo que nos dice cosas interesantes, ¿no? A mí por lo menos me organiza mejor, ¿no? A la hora de un poco de diseñar escenarios. Bueno, esto en cuanto al DAX, ¿no? ¿Qué niveles tenemos? Aunque, bueno, actualmente yo creo que lo más probable es que este máximo, volvamos a atacarlo, y aquí la clave será, incluso podríamos implementar alguna posición alcista si lo volvemos a superar. Y aquí el SP es donde viene el problema, ¿no? Aquí es donde viene el problema, sobre todo en el corto plazo. Aquí veis en gráficos diarios cómo las medias que tenía marcadas se están cruzando unas a otras. Eso es señal de que el mercado está lateralizado, que el mercado no tiene tendencia y está lateralizado entre este soporte clarísimo de los 2030, 2025 puntos y la zona de máximos, ¿no? Que si os dais cuenta, cuando el SP volvió a rebotar, en una hora lo vais a ver mejor. Cuando el SP volvió a rebotar haciendo, digamos, esta estructura alcista, hizo fallo, llegó a los 2100, pero no llegó a acercarse al máximo anterior y al máximo histórico que teníamos marcado sobre los 2015 puntos. Como comenté, debilidad bajista, aquí de nuevo empezaron las ventas, incluso se incrementaron, y solo hemos visto rebotes en esta zona, ¿no? Rebotes desde la zona de los 2.32, en el que otra vez nos ha dejado otra consecución de máximos decrecientes. Esto es lo que se llama una directriz bajista acelerada, que, bueno, pues si veis claramente, le está costando bastante superar la zona de los 2.75, ¿no? Y es zona de ventas, ¿no? Ahora es esta zona de rango en la que un poco pues se está encontrando el SP500, sobre todo con una zona de soporte muy clara que es los 2.32. Sally antes me ha hecho una pregunta que se me ha pasado, pero ahora sobre el SP, si no recuerdo mal. Me dice que tiene estado el SP con el take en 89. Y tiene un long, está largo de 2.40, ¿no? Bueno, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Lo que hemos comentado. Yo sí que es cierto ahora mismo que
toda esta zona solo podemos ver zonas de rebote. Ahora mismo el rebote en la zona de los 2.56 en los que estamos tiene, digamos, un primer objetivo, creo que sería hasta la directriz bajista acelerada que he comentado, es decir, sería la zona de los 2.65 aproximadamente, 2.65, 2.75, ¿vale? Primero, por el 2.75, que sería el máximo anterior, esta zona, y luego los 2.65 un poco más abajo en el caso de que siga vigente la directriz bajista acelerada. Entonces ahí yo creo que en 65 podríamos ver de nuevo ventas. Entonces ese texto dice en 85, bueno, es verdad que ahora mismo que el rebote del precio de aquí a aquí tendría que ser un argumento de mucha fortaleza en el mercado para que pegue un subido muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente técnico, creo que marcaría unos objetivos entre la zona de los 75 y los 65, ¿no? Es decir, reduciría mi objetivo de rebote. Sí, pues bien, si el ratio te va bien, perfecto. El soporte es lo más fácil, es decir, en el SP que busque posiciones largas, el soporte lo tiene, vamos, de los que ponen en los libros de análisis técnico, ¿no? Es decir, esta zona que tengo aquí marcada, los 2.32, es un soporte fundamental y desde aquí ya hemos visto varios rebotes y es debajo de esta zona, como me comenta Xavi, es la zona clara de soporte, ¿vale? Entonces ahí creo que lo tenemos bastante bien estructurado. Pero sí, creo que en esta zona aquí, ¿vale? Yo creo que aquí está la zona donde yo por lo menos algo cerraría porque ya te digo, ¿no? Primero esta directriz y luego esta otra directriz acelerada no me da grandes señales, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que sería esta zona, ¿no? Desde el punto de vista puramente técnico. Me dice también que además en 2.35, claro, efectivamente, ¿no? Me dice también Xavi que en 2.35 está la media diaria de 200 sesiones. Ya sabéis que es una media que de medio a largo plazo se ve bastante. Aquí lo veis, ¿no? Aquí lo veis. No la tengo marcada, no la tengo marcada. Pero si ponemos la SMA, la media móvil de 200 sesiones, aquí la tenemos marcada en... La tenemos marcada aquí el precio un poquito más abajo, en cuanto a los 2.000 puntos aproximadamente. A lo mejor es otra. Ah, exponencial, vale, exponencial. Vale, bueno, pues efectivamente. Vale, es la MA. Era exponencial. Sí, es una zona fundamental, ¿no? Al final, o sea, eso es lo que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Sobre todo para que os operéis más en el corto plazo, ¿no? Y aquí veis un poquito el transcurso, ¿no? Como poniendo un poco el ejemplo, ¿no? Esta es la zona que te digo, ¿vale? Esta es la zona, ¿sabes? Más o menos que te digo, ¿no? 65 por ahí, donde incluso si supera este máximo previo, marcaría este objetivo, míralo. Espera un momento por los impulsos de FIBO. Mira. Aquí lo veis, ¿no? Básicamente, mira, el 100% sería los 2,77, que sería el máximo anterior, ¿vale? Es decir, la figura de impulso, corrección, supera máximo previo, impulso, te llevaría a los 2,75. Bueno, para mí es muy optimista, 2,70 sería la media en esos 10 puntos, ¿no? Que te he comentado, ¿vale? Sería donde yo creo que podríamos verlo. Claro, efectivamente. Break-even y gestión de posiciones, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues esto es el repaso, ¿no? Mayor debilidad en el SP en el cortísimo plazo, el DAX es el que está con la moto puesta, aunque la verdad que hemos tenido un poquito el parón de la zona de los 12.115 y veremos, ¿no? Si atacamos el máximo previo,
en la zona de 2.145, ¿no? Básicamente que hemos dejado. Bueno, el tiempo hoy se me agota, he hecho algo menos a nivel intradiario, lo he dejado menos, sobre todo porque quería repasar y hacer balance del primer trimestre del año en los principales índices. Voy a dejar, nada, un minutillo o dos para que me preguntéis la duda que queráis, lo que necesitéis. Y ya si no, pues el lunes, miércoles que viene a la misma hora, creo, no estoy seguro que van a cambiar el horario del seminario, va a ser a las 3 de la tarde en vez de las 2:30, pero bueno, ya sabéis que los lunes y los miércoles es cuando lo impartimos. Entonces, nada, preguntarme lo que queráis y ya si no, pues damos por finalizado el seminario de esta semana, ¿no? Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz Semana Santa. Cuidado con el coche, los que vayáis a cogerlo, que siempre hay bastante movimiento estos días. Yo creo que los días que más movimiento hay de todo el año, más concentrado. Entonces, bueno, tened cuidadito a aquellos que vayáis a salir. Muchas gracias, Mar. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Balvino, Xavi, un abrazo a todos. Bueno, pues veo que no hay dudas. Daros las gracias a vosotros por la asistencia. Si evidentemente, si no existiera vosotros, no existirían los seminarios y esto también en gran parte es por vosotros. Intentamos evidentemente ser de ayuda, como siempre digo, nuestra función es ayudar y ser lo más útiles posible. Daros las gracias por la asistencia, por el buen feedback. Cualquier cosa que veáis que haya que mejorar siempre nos lo podéis comentar. Y por mi parte es todo. Que tengáis unos muy buenos días, aquellos que tengáis la suerte de disfrutarlos, cuidadito con el coche y con los traslados. Y nada, el lunes ya, con las pilas cargadas, nos volvemos a ver, comienzo de trimestre nuevo y a ver cuál es un poco el funcionamiento después de estos días un poquito más festivos. Nada, daros las gracias, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading a todos. Un saludo y gracias por la asistencia. Un abrazo a todos.